Y bueno, hay veces que, ¿qué les pareció el horario? Así nosotros también vamos haciendo control de calidad. ¿Qué les pareció el horario de la charla y el tema? Sin ni siquiera verlo. ¿Qué la llamó a venir? Es pregunta. Ah, ok, están todas obligadas. Muy bien. Está bien, está bien. Les quedaba divino. Perfecto. Ujú. Ok. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a contarles un poco quiénes somos, por qué estamos haciendo esto y la idea de hoy es que sea como un taller más participativo. Hola, ¿qué tal? Bueno, la idea de hoy, o sea, es que sea un poco más participativo, así que van a laburar. Básicamente, aquellas que hayan faltado el trabajo, vienen a laburar acá también, lamento comunicar, pero la idea es que sea un proceso de construcción interdisciplinario y que todas nos podamos ir, incluso nosotras, como un poco transformadas desde del espacio. Eh, bueno, nosotras pertenecemos a la Dirección de Discapacidad y Políticas Inclusivas de la Municipalidad de Vicente López. Todas conocen la Dirección de Discapacidad y están, bueno, perfecto, genial, me encanta. La Dirección de Discapacidad y Políticas Inclusivas depende de desarrollo social. Eso por ahí es lo que la diferencia un poco, que tiene una concepción un poco más social de todo lo que tiene que ver con la discapacidad, a diferencia de en otros municipios en donde lo que es discapacidad depende de salud. En nuestro caso, en Vicente López, discapacidad depende de desarrollo social, así que no solamente se contemplan cuestiones clínicas o más médicas, no quiero decir que en otros lados solo sea así, pero sí se le da mucha importancia a todo lo que tiene que ver con un abordaje más integral desde todas las áreas, no solamente desde el área de salud, desde el área habitacional, desde el área de, o sea, todo lo que tiene que ver con trabajo social, inclusión educativa, o sea, es como que el área de discapacidad aborda todos estos servicios, trabajo, o sea, del área laboral, y ahora vamos a contar un poquito. Todos los casos que llegan a la dirección de discapacidad ingresan a lo que nosotros llamamos inclusión social. Nosotros atendemos, acá Vicky les va a poder explicar mejor, que es trabajadora social, nosotros atendemos por demanda espontánea. O sea, cualquier persona con discapacidad, sobre todo si es vecina de Vicente López, puede acercarse, hasta, o sea, ya sea presencialmente o a través de las redes, hasta la dirección de discapacidad, y ahí tenemos un equipo de trabajadoras sociales que lo que hacen es hacer como si fuese una entrevista inicial, una pesquisa, hoy vamos a hablar un poco sobre eso, y derivar a lo que serían las otras áreas que están, áreas bien específicas, con un grupo de profesionales específicos para cada una de esto, lo que yo soy TEO, así que no me lo puedo evitar, cada una de estas grandes áreas de la ocupación, ¿sí? Todo lo que es la dirección está dividido en inclusión educativa, inclusión laboral, inclusión recreativa, y nosotras nos incorporamos este año, por eso también la novedad de las charlas y la novedad del área, en un área que se llama Programa de Vida Independiente. ¿Escucharon ya hablar de vida independiente? Este año estamos todos como en el boom de la vida independiente, de discapacidad. Bueno, hubo un congreso hace un tiempito, un encuentro en donde todas las organizaciones de la sociedad civil, personas con discapacidad, familias, nos encontramos en el sur y se armaron un montón de cuestiones, o sea, que ya se venía trabajando de vida independiente, pero quizás este año es como que la novedad es que todos nos encontramos y nos encontramos como con todas las personas que trabajamos con discapacidad y todas las personas que estamos cerca de personas con discapacidad, nos encontramos con las mismas problemáticas y las abordamos bajo el gran concepto de vida independiente, que si quieren ahora lo vamos a hablar un poquito. Cuando la persona llega a la dirección, el equipo de inclusión social divide, bueno, yo tengo un problema para encontrar una maestra de apoyo a la inclusión para mi hijo, perfecto, lo derivamos a educativa. Tengo un problema, quiero hacer algo recreativo, no encuentro dónde hacer porque tengo una discapacidad que no me permite participar en cierto lugar, perfecto. Nosotros en recreativa tenemos un montón de talleres deportivos, de baile y demás propuestas recreativas en la Sociedad Aristóbulo del Valle. ¿Conocen? Bueno,
Ya, yo estaba un poco preocupada porque no éramos tantos, pero me encanta que quizás lo que empezamos a ver es que hay poca comunicación. O sea, ustedes trabajan acá en el Marini, ¿o no? Todas las personas que se atienden acá son vecinas de Vicente López en general y todos con discapacidad, eso seguro, pero muchos son vecinos de Vicente López. O sea que muchos, todos estos servicios de los que estamos hablando que son gratuitos, pueden, o sea, pueden ofrecerles para continuar después del proceso de rehabilitación. Y un poco por eso es que nosotras venimos a pensar en esto, en el abordaje centrado en la persona y en qué pasa y nos podamos empezar a... En lo que sería en la comunidad, perfecto, que no sea adaptado. Bueno, para eso, o sea, para ese tipo de población tenemos lo que sería el área de inclusión recreativa, que son estos talleres. Hay vóley, fútbol, ritmos latinos, percusión, folclore, y me debo estar olvidando de alguno. Y todos tienen propuestas a la tarde en la Sociedad de Fomento Aristóbulo del Valle, que queda acá. A mí me sale Julián Álvarez porque soy de Capital, pero ¿cómo se llama? Agustín Álvarez y Maipú. Acá nomás. En, ¿sí? Ok. Sí, igual. Sí, no, no necesariamente. O sea, los talleres estos que se dan en el club sí son para mayores de 18, pero después, desde el área de inclusión recreativa, tenemos un equipo de trabajo social que puede acompañar este proceso de incluirse en otros espacios que son especialmente para chicos. Si bien no tenemos, incluso también tiene que ver con que, bueno, también esto es la construcción, y de eso vamos a hablar cuando trabajamos de abordaje centrado en la persona. Nosotros vamos construyendo, tiene que ser un diálogo en el que vayamos construyendo a partir de la demanda. Si nosotros venimos, bajamos a campo y nos estamos dando cuenta de que hay un montón de demanda de menores de 18, bueno, nada, eso nos tiene que despertar también a nosotros y en este diálogo como la posibilidad de abrir nuevos espacios o de ver cómo entre todos podemos, y ni hablar de cómo podríamos acompañar a estos chicos, en este caso, estos chicos y chicas, en la inclusión en la comunidad real, digamos, no segregada, no en espacios específicos para personas con discapacidad, sino en espacios comunitarios convencionales, y qué es lo que nos está pasando a nivel, o sea, ¿por qué no estamos pudiendo llegar a eso? No, no como profesionales de salud, sino como sociedad, como comunidad en general. O sea, qué espacios nosotros desde el municipio tenemos para ofrecer y cómo podemos aceitar ese traspaso, ¿no? Porque un poco de lo que vamos a hablar hoy es que justamente, bueno, nosotros somos del programa de Vida Independiente. El programa de Vida Independiente surge ante la necesidad de un montón de personas que, primero, ante un cambio de paradigma en todos los servicios de salud, que eso sí debemos estar todas medio ayornadas. Ya voy a hablar de paradigmas, pero todas nosotras, o sea, hoy en día ya podemos hablar desde lo que sería el paradigma social de la discapacidad, o sea, hay todo un recorrido. Acá aparece, en el 2008 se ratifica la ley de la, o sea, que ratifica la convención, o sea que desde el 2008 todos estamos hablando de la discapacidad, las juntas, las que otorgan el CUD, estamos hablando desde un paradigma social de discapacidad y empezamos a entender que la discapacidad no está solo en la persona, sino que también está en la comunidad en la que la persona vive, o sea, en esa interacción. Pero yo siento que ese proceso, esto es una percepción mía, ese proceso desde el 2008 como que recién se están empezando a ver los frutos ahora de todo este trayecto en donde todos nos fuimos formando en esta nueva concepción, en donde las juntas fueron cambiando, en donde las familias también se van ayornando esta idea de que las personas con discapacidad hoy tienen una sobrevida, o sea, no se, hace años no se podía pensar en la sobrevida o en los productos o en los apoyos que hoy tienen las personas con discapacidad y nos empezamos a encontrar con la problemática de que hay personas con discapacidad que tienen 50 años y que tienen padres o familias o apoyos que los venían cuidando desde que eran chiquitos que tienen muchos más años y que por ahí no van a estar para siempre, por ahí no, seguro, no van a estar para siempre. ¿Y qué hacemos con todas esas personas?
¿Y qué hacemos con las personas? O sea, y ahora que entendemos que las personas con discapacidad son personas, más allá de la discapacidad, ¿qué hacemos con todos estos proyectos? O sea, ¿qué hacemos con esta posibilidad de pensar en que se incluyan en la comunidad convencional y más allá, o sea, sin pensar solamente en su discapacidad y cómo podemos acompañar esos proyectos de justamente vía independiente, de que las personas hagan lo que tengan ganas de hacer como hacemos todas nosotras? Ángeles. Totalmente, totalmente. De hecho, como que nosotras desde el programa Independiente hablamos como de buenos apoyos en buenas comunidades. ¿Cómo nosotros podemos hacer para generar los mejores apoyos? O sea, primero, en donde están ustedes, en generar buenas competencias en las personas, con los que se interactúen con los buenos apoyos que le podemos dar en buenas comunidades. Y me gusta tener gente que trabaja en pediatría, porque como que somos recontrapartidarias de que si bien nosotros en Vía Independiente recibimos personas mayores de 18 años, el camino hacia la independencia y hacia la autonomía tienen que pensar muchísimo antes. Y eso me parece que es lo que recién nos empezamos a replantear. O nos llegan, ayer tuvimos un caso, una entrevista de un un señor de 46 años que cuando yo le pregunté cuánto sentía que en su vida había decidido, él me decía que él en su vida decidió poco. O sea, discapacidad intelectual. Viene, primero, 46 años, viene acompañado con los dos padres, o sea, padre y madre, a una entrevista en la MUNI. Que, por supuesto, ustedes ya deben estar como ayornadas en esto. Empieza hablando quién. La madre, por supuesto. O sea, recién cuando nosotros queremos hacer hablar a la persona que es la usuaria de nuestro servicio, nos dice como, bueno, que reconoce esto, que durante la vida tiene poco ejercicio de la elección. Entonces, eso es lo que queremos hacer desde Vida Independiente. Desde chicos aprendemos a elegir, para cuando somos grandes elegimos nuestro proyecto de vida y bueno, nosotras estamos acá para ver cómo podemos ayudar a llevarlo a cabo. Personalmente, mi nombre es Nicole Nagelkop, yo soy licenciada en terapia ocupacional. A mí me gusta el Marini porque yo estoy especializada en neurorehabilitación, hice una residencia en neurorehabilitación en Fleni, capaz conocen. Siempre trabajé con adultos, hice todo el trayecto del agudo, el subagudo y ahora entré desde hace un tiempito en la municipalidad porque tengo particular inquietud en esto que está pasando o en esto que notan, que es qué pasa después. Entonces, ¿qué apoyos y cómo podemos seguir acompañando el proyecto de vida independiente después del proceso de rehabilitación aguda, subaguda y crónica? Así que básicamente esa es mi trayectoria. Bueno, yo soy Victoria, soy trabajadora social, también entré hace poquito a la municipalidad en febrero más o menos, un poquito antes que Niki, y estamos ahí iniciando esta nueva área, así que también aprendiendo de a poquito, día a día, así que nada, eso. Dentro del programa independiente, como te mencionaba antes, pasamos particularmente en la charla, nosotros somos una servicio social, una trabajadora social, una docente especial, una psicomotricista, dos auxiliares terapéuticas. Y les trabajamos en como las tres especialidades. Trabajamos a nivel individual con prestaciones domiciliares para la comunidad terapéutica, durante eso lo vamos a contar un poco mejor hoy, 8 sesiones a la casa de la persona para trabajar algunos objetivos puntuales en relación a la independencia en la casa, o sea, costo gratuito, novedoso. Trabajamos la atención grupal
empezar a usar Google Maps, habilidades sociales con otros compañeros de la misma edad. Y después, bueno, en lo que tiene que ver comunitario, o sea, en el eje comunitario, que justamente es esto, que entre todas las personas que formamos la comunidad de Vicente López podamos repensar esto de qué pasa con el proyecto de vida independiente de las personas con discapacidad. Así que bueno, esas somos nosotras, queremos saber quiénes son ustedes, básicamente. ¿Cómo que no? Acá, la señorita de AUPA. Ok, ¿y qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Uf, qué envidia. ¿Por allá? Y sí, lógico. Opa. No, alguien que está haciendo un doctorado nunca tiene tiempo libre. Bueno, para no tener tiempo. Muy bien, Jamie. Perfecto, un montón. ¿Y qué haces en tu tiempo libre? Ay, qué lindo. Muy bien. ¿Por allá atrás? Ujú. Ujú.
Ah, ok. Dale. Ujú. Mm. Muy bien. ¿Sos directora de cultura de acá de Vicente López? Mira. Estamos aprendiendo todos. Exacto. Ay, qué tortas ocupacionales tan variadas que hay por acá. Y allá al fondo ya esté justo para la presentación. Mm. Ujú. ¿Quién es tu tutora? Mm. No pasa nada, no pasa nada. Yo soy Teo también. Y así que ya tenemos medio que muchas especialidades. TEOS, trabajadora social, fonos, psicopé, socióloga, cultura, familiar, acompañante terapéutica, futura psicóloga. O sea, hay un montón. Vamos a poder hacer un lindo trabajo interdisciplinario. La idea de la charla de hoy es un poco desde este marco que yo explicaba antes del programa de Vida Independiente, que podamos pensar un poco sobre lo que es el razonamiento profesional, o sea, qué pensamos cuando intervenimos, la planificación estratégica de nuestros abordajes, para qué hacemos lo que hacemos, y después podamos ahondar un poquito en planificación centrada en la persona. O sea, capaz corrernos de ese modelo tradicional en donde el profesional o el familiar es el que más sabe sobre lo que la persona quiere y pasar a ser un poco más abiertos y reconocer la subjetividad o reconocer esa persona, justamente esa persona que tenemos enfrente y qué es lo mejor para ella. Que a veces no es, o sea, a veces no, siempre no es lo mismo para todas las personas. Entonces poder como volver a poner a la persona en el centro. En cuanto a lo que es razonamiento profesional, me interesa particularmente qué pensamos cuando intervenimos, ¿no? Como que a mí siempre me llama la atención, o siempre en este recorrido que fui haciendo me llamó la atención, como uno se para frente a una persona que, o sea, ¿qué pasa? A nosotras nos llega, ya sea a nosotras por inclusión social, acá deben tener un departamento de turnos, o sea, les deben asignar los turnos para las evaluaciones, ¿o no? ¿Cómo funcionan? O cuando llega el primer día alguien a mi taller o a mi centro de día, hay
hay un bagaje que yo tengo desde antes de siquiera cruzar palabra con la persona que se me presenta, porque somos personas y porque el proceso es interactivo. Cuando nosotros somos profesionales, hay ciertos, este razonamiento, lo que históricamente yo llamo razonamiento clínico, pero hoy quiero como empezar a llamarlo razonamiento profesional, combina conocimientos teóricos, evidencia científica, experiencia personal y profesional, y a partir de todo ese conocimiento que yo tengo es que yo voy a buscar, o sea, como que de alguna forma planificar mi abordaje y pensar mis objetivos, mis intervenciones, qué resultados estoy buscando. No es lo mismo, o sea, primero que no tiene que ser lo mismo cuando se me paran distintas personas adelante, pero sobre todo porque hay algo de que incluso aunque dos personas puedan tener determinado cuadro clínico o determinado diagnóstico, no van a ser iguales. Capaz, según el día el que yo tengo, el abordaje o cómo estoy predispuesta para esa primera conversación, no va a ser lo mismo. Entonces, quería, o sea, siempre me gusta como desmenuzar este tipo de conocimientos que nosotros tenemos cuando nos enfrentamos o sea, cuando nos encontramos por primera vez con las personas que vienen a nuestro servicio. Por un lado, nosotras somos profesionales en general, somos profesionales que estamos formadas en determinada disciplina, así que tenemos cierto conocimiento, lo que sería razonamiento diagnóstico o científico, ¿no? Y acá neuropsico me encanta porque, o sea, cuando una persona ya viene con un diagnóstico, uno ya es como que va armando digamos, no es lo mismo si viene un adulto mayor con un deterioro cognitivo que si viene un niño con o sea, con un diagnóstico de dislexia. O sea, mi cabeza va a ir para todos lugares distintos. Eso es lo que nos aporta la formación académica, digamos, y eso es lo que nos hace de alguna forma que estemos en estos lugares y que sea valioso o sea, que sea valioso este encuentro. Pero ¿qué pasa? Hay un montón de otros razonamientos que nosotros usamos cuando nos encontramos con personas con discapacidad que tienen más, o sea, que exceden lo que sería el razonamiento diagnóstico y el razonamiento científico. Hay ciertos razonamientos que tienen que ver con el procedimiento, ¿no? Acá tienen evaluaciones que tienen que tomar sí o sí cuando las personas llegan, o ustedes en AUPA hay ciertas evaluaciones que tienen que tomar, o sea, que ustedes se enfrentan a las personas sabiendo que hay ciertos protocolos que ya tienen que seguir, que hay cierta duración que va a tener el tratamiento y qué es lo que esperan. Bueno, esas cosas forman también parte de nuestro razonamiento clínico a la hora de abordar a las personas. Y después es como que le dejamos un segundo plano a lo que sería el razonamiento interactivo o narrativo. O sea, cuánto nosotros... El razonamiento interactivo va a tener que ver con qué me aporta a mi toma de decisiones, qué está sucediendo en esa interacción. Esto que yo contaba ayer. ¿Es lo mismo si hubiese venido el señor que vino ayer de 46 años solo? O a que vino con su madre y su padre. Yo, o sea, piénsenlo como esto, como viene les toca atender a un adulto, llega un adulto de 46 años con un deterioro cognitivo. O sea, a priori, ¿qué piensan en cuanto a la severidad del deterioro cognitivo? Leve, moderado, grave, viene solo. Bueno, y si viene con sus o sea, su padre y su madre. Exacto, exacto. Jamie, ¿qué decías? No. Bueno, exacto. Hay algo que se va a dar en la interacción y si empieza hablando esa persona o empieza hablando su madre, cambia. Y si cuando la persona habla es re extrovertida y me cuenta toda su vida a alguien que por ahí no me cuenta tanto. Exacto. Es parte de esas decisiones, los pacientes, cómo llega el paciente y ya hace esa observación. Exacto. Hay algo, o sea, todas estas cuestiones, o sea, todas estas patas son las que forman el razonamiento clínico. Y hay un razonamiento que está como quizás durante todo el proceso que nosotras tenemos de formación más tradicional, que está un poco quizás dejado de lado, que tiene que ver con el razonamiento narrativo. O sea, ¿cuántas veces, o no sé, quizás es algo que me pregunto, que no narrativo, ya me encontré con unas fonos, no narrativo en cuanto a cómo cuenta la historia, sino el contenido de lo que es su historia para esa persona. O sea, ¿cuántas veces nosotros preguntamos como profesionales qué es lo que la persona quiere? ¿Qué es lo que viene a buscar? A priori como primer pregunta. Ok, sí, me interesa. ¿Cuántas veces? Es tu primera pregunta.
Perfecto. ¿Y al niño? Ok. Por supuesto. A nosotros nos pasa que muchas veces en esta sobreprotección familiar de la que hablan, nos llegan personas a la consulta o a la intervención o a la entrevista que no saben a dónde están viniendo. ¿Les pasa con los niños? Y con los adultos. Muy bien. ¿Y cómo? Esa es mi Ujú. Ok, quiero la versión de los padres. Los padres cuentan a dónde va, o sea, cuentan igual ahora, cuentan igual antes, a dónde van a ir sus hijos. Ujú. Perfecto. ¿Qué pasa en... Vos un set. Va, sí. Tienes set y tienes... Sí. ¿Qué pasa cuando llegan por primera vez? ¿Se les hace una entrevista? ¿Participan directo de los talleres? Ujú. Ok, la diferencia quizás está en que tienen mucha necesidad de apoyo para la comunicación. Entonces quizás esto de poder preguntar qué es lo que estás esperando de esto no es la misma que... Muy bien. Bueno, quizás hoy nos pasa que todas lo que compartimos es este modelo social del que hablaba antes. Bueno, todas vieron paradigmas, o sea, ya conocen los conceptos de los paradigmas acá, los que nos vienen siguiendo, sí. Allá me miran con cara de... ¿Ustedes ven paradigmas en la formación profesional, paradigmas de discapacidad?
Sí. Okay. Que tiene que ver con que inicialmente, por ahí como decía Ángeles, hace 30 años teníamos un modelo más biomédico que tenía que ver con que la persona tiene determinadas deficiencias que nosotros tenemos que modificar para que se acomode al sistema comunitario, al sistema productivo, al sistema comunitario, a las instituciones como son. Entonces, ¿qué hacemos? No cambiamos la comunidad o no entendemos, como por ahí entendemos ahora, desde un paradigma de diversidad, sino que buscamos remediar, o sea, todo tiene un remedio, todo tiene una medida, todo tiene una función que hay que modificar. ¿Sí? Hoy en día lo que tratamos de hacer, sobre todo desde esta visión más social y desde, como nosotros decíamos, somos parte de la Secretaría de Desarrollo Social, es pensar que quizás no tenemos que buscar una normalidad, porque esa normalidad no existe, sino que tenemos que abogar por un paradigma de diversidad en donde esto no necesitemos un espacio especial y exclusivo para hacer deporte para personas con discapacidad, sino que todos los servicios comunitarios, sobre todo aquellos que son públicos, estén preparados para recibir a cualquier persona con cualquier característica. ¿Sí? Para eso lo que nosotros tenemos que generar, nosotros como miembros de la comunidad en general, son los apoyos necesarios, que eso va a ocurrir un poco más por nuestra cuenta, o sea que cada persona que necesite tenga su apoyo necesario, y por otro lado las oportunidades. Esto, que las personas cuando están en un proceso, o sea, ustedes acá reciben personas que les dan un diagnóstico, se enteran que tienen determinada patología o las vienen acompañando y qué pasa en el después. Si no existe este diálogo en donde nosotros le podamos dar esta oportunidad de servicios, y eso se termina cuando se van de acá, cuando cruzan la puerta. Entonces, como la posibilidad de hacer red nos permite eso, la oportunidad de conocer que hay otras cosas. Y esto que hablábamos antes, reconocer qué es lo que nosotros pensamos cuando nos encontramos en este primer encuentro, es también reconocer nuestros propios sesgos, o sea, desde qué paradigma estoy operando. Y a veces yo sé que todos tenemos. Yo acabo de tener un artículo justamente que se publicó en donde nosotras con unas compañeras analizábamos qué pensaban las TO cuando intervenían, ¿no? Porque todas somos divinas cuando decimos como, ay, sí, yo trabajo sobre las actividades básicas de la vida diaria. Para mí lo más importante es la participación. Y cuando de repente analizamos con cuánta frecuencia se trabajaba basada en la ocupación, o sea, con cuánta frecuencia nosotros trabajamos realmente lavarte la cara, realmente peinarte, realmente lavarte el pelo o salir a hacer una compra, era bajísima. Todas las TO, por cuestiones institucionales, nos la pasábamos trabajando lo que sería funciones y estructuras, ¿sí? Trabajábamos fuerza, trabajábamos destreza motora fina, trabajábamos coordinación, pero había poco del trabajo real durante la sesión de entrenar la ocupación de verdad. No sé si eso pasa acá, porque yo siento que todas tenemos muy tatuado a fuego el modelo social y esto de que nosotras preparamos a las personas con discapacidad para que salgan a la vida, pero después cuánto realmente, y lo digo yo también porque yo también trabajo, hago consultorio a la tarde, no me la paso trabajando en este nivel de funciones y de competencias, y cuánto realmente trabajo en la participación real de las personas en contextos reales. A veces no tiene que ver porque uno lo puede hacer, nadie se sienta acá a decir tipo, no, porque no están haciendo, porque no estoy haciendo en el consultorio, sino porque estamos sumidos en lo que hablábamos antes, en un razonamiento profesional que incluye también las oportunidades que tenemos desde lo institucional. Y lo institucional todavía, en muchos casos, está regido por ese paradigma. No sé qué piensan, qué les pasa con esto en su práctica, acá, en las instituciones que nombraron, o en cualquier otro lado. Sí tenemos una mirada de qué pasa con chicos, porque percibimos también chicos con muchas vulneraciones, muchas cuestiones vulnerables que tenemos que ir a quizás a veces dejar de lado, de que querer que llegue a normalizarse y hacer otro tipo de actividades. Quizás nosotras podemos correr un poquito y centrarnos en la persona cuando hacemos eso.
en la integración con la comunidad, y estamos justamente en realidad, yo creo que una de las cuestiones que viene es también para empezar a conocer qué oportunidades tienen los niños en la comunidad, a dónde pueden ir, dónde se pueden sacar. Claro, pero el taller de habilidades sociales está trabajando en eso concretamente. Sí, bueno, los chiquitos que trabajan. Sí, bueno, también los que vienen a actividades sociales sí, pero es un grupito, un montón de niños que se atienden acá, que no llegan a los lugares de actividades sociales. Y los chicos que trabajan, por ejemplo, en el taller de habilidades sociales, ¿son chicos que están escolarizados en escuelas en escuelas de nivel? No, vamos a la escuela común, o sea, depende, Todo depende de la persona. Sí, tenemos variado, porque debe estar especial, sí, algunos tienen apoyo de inclusión, otros tienen escuela especial. Ok, y ustedes pueden ver cómo son esos cambios que seguro se dan desde el taller de habilidades sociales acá a cómo impactan en su participación real en el cole, por ejemplo. Sí, lo vemos a lo largo del taller, lo cuentan los padres y lo cuentan ellos mismos, que son un poquito más grandes y pueden contar. Me salió esto, pude hacer esto, en el grupo me invitaron a un cumpleaños que antes no me invitaban. Bueno, eso está buenísimo. O sea, que de a poquito desde nuestros lugares podamos mirar a esos espacios está buenísimo, pero no siempre es así ni en todos los lugares es así. No siempre ese trabajo que se hace está tan orientado a que podamos pensar en la participación, ¿sí? No, o sea, y eso te digo por experiencia, o sea, como por incluso experiencia propia en otras instituciones en las que estuve, en donde por ahí todos nosotros decimos, o sea, vamos con esa bandera, pero después eso, capaz no sé, este caso no creo por todo lo que están contando, pero el trabajo de habilidades sociales se centra en que nos juntamos un grupito alrededor de una mesa, ponemos una actividad participativa en donde todos charlamos y la participación social se termina ahí, en esa hora, en ese taller. No creo que sea el caso, por suerte. Por eso, quisiéramos salir mucho más, pero estamos bien detrás institucionales. De eso hablamos. Que no logramos escapar. Surgió por una idea nuestra y tuvimos bastante palos en la rueda para concretarlo como lo tenemos. Y nuestras ideas iban mucho más allá. ¿Qué es una salida? Era hacer nosotros hacemos una fiesta de cierre del taller a fin de año y hacemos todo el preparativo para el taller, para la fiesta. Uno de los pasos es ir al supermercado a comprar todos los ingredientes. Las salidas de campo son en realidad, digamos, nosotros en el taller lo que hacemos es todo hipotético, ¿no? Roleplay, situaciones, historietas sociales y demás, cuestiones que se trabajan hipotéticas. Salir a la calle a vivirlo, es realmente aplicarlo y ver cómo puedes reaccionar en la vida real. Entonces, en el supermercado tienen que enfrentar a la cajera, mirar a otra cosa, hablar, elegir entre productos, hacen un montón de cuestiones sociales que hacemos trabajado para claro. Eso es lo que digo, que a veces no tiene que ver con nuestra calidad profesional, la gran mayoría de las veces no tiene que ver con nuestra calidad profesional, que no dudo que ya si alguien está a las 10 de la mañana participando en una capacitación es porque su calidad profesional es buena en el sentido de que se intenta actualizar y formar, sino porque a veces lo institucional no nos lo permite. La gran mayoría de las veces lo institucional no nos lo permite. Son muy difíciles de lograr, millones de autorizaciones y esto y lo otro, y depende siempre de que el nivel ejecutivo pueda ir. Y a veces la otra contracara, bueno, y ahí es donde entra lo que es la planificación estratégica. O sea, nos preguntamos para qué hacemos lo que hacemos. A mí me parece que en este caso el taller de habilidades sociales, por poner un ejemplo, tiene recontra claro para qué hace lo que hace. Lo hace, o sea, para qué nos juntamos todos a charlar acá alrededor, para que después vos puedas ir a un supermercado y te sea más fácil hablar con la cajera. Pero no siempre, a veces, no siempre en todos los lugares y a veces en el trajín rutinario de que por ahí uno ve a una misma persona a lo largo de muchísimos años, por qué, para qué hago lo que hago, se pierde un poco, ¿sí? Entonces, como a veces volver a hacer esta reevaluación de
todos los días en la mañana. O sea, objetivos claros y cortos y que podamos ir reevaluando. Eso es lo que a mí me funciona hoy porque me permite trabajar, no caer en este gran objetivo siempre, o sea, porque siempre lo estamos haciendo para generar la participación. Bueno, pero vayamos a lo concreto, ¿no? Eso me permite adaptarme a un entorno cambiante, una asignación eficiente de recursos y una o sea, la evaluación del desempeño, la evaluación de cómo está funcionando este programa, ¿sí? Sí, porque es una evaluación de ambas partes. Es una evaluación de ambas partes. Porque el niño, una persona con discapacidad intelectual, tal vez no tenga la posibilidad de evaluar, pero hay que hacer una autoevaluación hasta dónde ¿qué hice yo para lograr que se lave los dientes, aunque se lave los dientes, ¿no? Pero la acción de lavarse los dientes la consiguió. O ¿qué pasó? Que trabajé durante tanto tiempo y no conseguí que hiciera la acción. Más allá de la discapacidad o lo que tenga la persona, pero creo que es muy importante la autoevaluación. La autoevaluación como profesional, por supuesto, la evaluación es de las dos partes, del objetivo logrado y de la estrategia que usé en el medio, si sirvió o no sirvió. Y a veces nos pasa que nosotras estamos como recontra, como, esto ya veo que, como recontra centrados en utilizar ciertas evaluaciones que son recuantitativas porque nos permiten poner como datos hermosos en las historias clínicas o cerraditos, y en realidad nos pasa que después de todas esas evaluaciones quizás no registran estos datos más cuali, como me invitaron a un cumpleaños cuando nunca me invitaban. Entonces, como bueno, poder hacer esas dos cosas. A veces no solamente la estrategia, sino el objetivo más valorado por la persona. Y un poco de eso queríamos hablar, ¿pasó? Cuando hablamos de planificación centrada en la persona, que tiene que ver con que a veces desde nuestro modelo tradicional, incluso nosotros pensamos que sabemos más que la persona sobre qué es lo que quiere, o que a veces nos va a tocar trabajar, sobre todo a los que trabajamos con adultos, en cosas que por ahí no compartimos. O sea, por ejemplo, yo tengo un amigo ahora que él es parapléjico, sí, parapléjico, T1, está en silla de ruedas y se va a correr el Dakar en moto. Y hicimos la adaptación de la moto y todo. Vos me preguntás, que esto va a quedar grabado y me va a matar, pero vos me preguntás si yo estoy de acuerdo, para mí es peligrosísimo. No porque tenga discapacidad, porque para mí correr el Dakar es peligrosísimo. Pero bueno, ¿cuántas de las cosas que nosotros hacemos priorizamos lo que quiere la persona a nuestro conocimiento profesional? ¿Y cuánto del control del tratamiento lo tenemos nosotros desde nuestro lugar porque tenemos un ambo, porque tenemos una camisita blanca, y cuánto lo tiene la persona y la familia? Y así que nosotros estamos tratando de como venir y compartir todo lo que tiene que ver con planificación centrada en la persona. Exactamente, así que la idea ahora es hablar un poco de qué es la planificación centrada en la persona, qué es lo que quiere la persona, que lo que estaba diciendo Nikki. Bueno, lo que nosotros llamamos se pone el PCP, que sería participación centrada en la persona, que es un proceso de colaboración, ¿sí?, para ayudar a la persona a poder acceder a estos apoyos y servicios para poder tener una mejor calidad de vida basada en sus propias preferencias y valores. ¿Sí? La idea es que la persona pueda decidir, como decía anteriormente Nikki, y pensar en estas preferencias que tiene en su vida y pensando en esto, ¿no? Es un conjunto de estrategias para la planificación de la vida que se centra en las elecciones y la visión, ¿sí?, de la persona y de su círculo de apoyo. La idea de la realidad es poner a la persona en el centro, ¿sí? Acá lo podemos ver en el gráfico. La idea de la planificación centrada en la persona es que la persona tenga el poder de esta planificación, realmente sea el centro. Y alrededor de la persona estén los apoyos, la comunidad, el facilitador y el conector comunitario. Principalmente lo que hay que poner sobre la mesa es cuál es
el deseo de la persona y no cuestionar lo que quiere o qué intenciones tiene o qué desea a futuro, cuáles son sus planes de vida, sino buscar qué herramientas, qué apoyo, qué planificación, como bien dice el nombre, podemos pensar entre todos para que la persona pueda llegar a ese deseo, aunque sea libre. Después todos podemos tener un montón de deseos y después no poder llegar a eso, pero aunque sea yo voy a intentarlo. También lo que plantea es que no establecemos estas estrategias, que no sea una estrategia ya armada, sino que, como decía anteriormente Niki, esté personalizado, ¿sí? Y también, me acuerdo que usted también había compartido esto de la individualización de la persona. Cada persona va a tener una planificación específica que encima va a ir cambiando a lo largo del tiempo dependiendo las barreras que se nos presenten, los deseos que vayan cambiando de la persona, los esfuerzos que tenga la persona, las necesidades que tenga, etc. Dentro de la estrategia, poniendo a la persona en el medio, están los apoyos, que bueno, entiendo que la mayoría ya están en el tema, están los apoyos naturales, que son las familias, los amigos, puede ser un vecino, todo su contexto familiar y de comunidad alrededor, que va a acompañar a la persona para poder llegar a estos objetivos. Desde poder motivarlo a que lo haga, funcionar como acompañante frente a esa actividad, algún recurso, etc. Y son súper importantes. Hay personas que van a necesitar más apoyo, personas que van a necesitar menos, pero la idea es trabajar 100% en conjunto. Y responsabilizarlos tanto a la persona, en este caso a la persona con discapacidad, como a los apoyos que tenga esta persona. El pensar en esos deseos que tienen en conjunto. Después, bueno, como decía antes, está la comunidad, para capaz ser un poco repetitiva, dentro de la comunidad hay que buscar las oportunidades y fomentar que la comunidad dé espacio para que se puedan insertar. La idea no es que la persona esté solamente institucionalizada en un lugar con personas con discapacidad, sino que pueda ser parte de la comunidad como cualquiera y busque estos deseos en la comunidad. Después está el facilitador, que es esa persona de confianza, en este caso de la persona de confianza, que va a buscar específicamente qué es lo que quiere, cuáles son esos deseos, motivarlos. Es como un especialista en la persona. Exactamente, especialista en la persona. Gracias. Y por último está el monitor comunitario, que viene a ser el mapeo general. En nuestro caso de nuestra intervención, y como pensamos nosotros dentro de la ley independiente, lo hace la trabajadora social, en este caso lo hago yo, que la idea es poder hacer un mapeo general de todo lo que se está trabajando con la persona, los apoyos de la comunidad y el facilitador, a partir de lo que la persona me diga que es lo que está queriendo para su futuro, cuáles son sus deseos, como decíamos antes. Bueno, a ver qué podemos buscar, qué desea estudiar, bueno, y podemos articular con inclusión educativa, con otros centros de día, con la universidad. Dependiendo de lo que quiera la persona, se empiezan a buscar cursos, educación laboral, recreativa, deportiva, como decía antes, que hay que empezar a buscar también para los chicos. Y a partir de esto hay 5 principios principales que ya fueron marcados. Primero de todo hay que poner a la persona en el centro y darle ese lugar, que la persona sepa que es el protagonista de todo esto, es quien va a decidir, es quien va a liderar esta planificación y es quien va a decir, bueno, yo quiero que ellos sean mis apoyos, yo quiero ir para acá, quiero hacer esto, y nosotros como profesionales darles ese lugar. Después que las familias y los amigos se convierten en plenos participantes y responsabilizar, entre comillas, responsabilizar a sus apoyos, a su contexto familiar y de comunidad, para que lo acompañen en estas necesidades, en esto que está pensando para su futuro y para su momento, para empezar a tener una vida más independiente. Después se centra en las
persona, que la persona sepa, empiece a identificar qué es lo que quiere hacer. Por eso es muy importante lo que decía Vicky antes de, bueno, le preguntamos qué es lo que quiere, o nosotros asumimos que la persona con discapacidad tiene que empezar a ser más independiente, porque bueno, ¿qué quiere ser independiente? Este chico que vino ayer, que hicimos una entrevista juntas, nos terminó contando que su proyecto, cuando le preguntamos, bueno, ¿y vos qué querés? O sea, ¿para qué estás acá? ¿Qué te gustaría que empecemos a trabajar? Quiero vivir sola. Bueno, bien. Si vemos de objetivos, y aparte, Lo que pasa es así. sí, y a partir de preguntarle de qué nos dijo eso, bueno, ¿y qué tendría que trabajar para eso? Es un objetivo súper grande que se puede cumplir, pero primero hay que trabajar qué hay que trabajar, qué capacidades hay que darle con los apoyos empezar a pensar. Así que la idea un poco es esa, responsabilidad compartida, que es un poco lo que decíamos antes, responsabilizar a la comunidad, a la persona y a sus apoyos para trabajar esto, y la continuidad que a lo que se refiere es que la vida va cambiando, tanto sus deseos como las barreras que se nos presentan, la vida misma, por lo tanto es una planificación que es constante, que va cambiando todo el tiempo. Yo puedo querer hacer esto y también estar en otro lado, es constante y es un cambio constante, por eso también no estandarizar la planificación que armamos, sino ir todo el tiempo pensando en nuevas estrategias. Bueno, es un poco como decíamos entonces, no vamos a usar procedimientos adelantados, crear intervenciones más artesanales y específicas para cada personalizar nuestras estrategias e intervenciones. Nuestros métodos entonces son la presencia comunitaria, la participación comunitaria, estimular los roles valorados, promover elecciones y apoyar contribuciones. Y de la guía que planteaban, que se presentaron en el Congreso, en una de sus papers, donde escriben sobre toda la planificación centrada en la persona, plantean hacer estas preguntas para llegar a estas metas. Que, por ejemplo, decían, bueno, como profesionales, le preguntamos cómo podemos aumentar y profundizar las amistades de la persona. Lo preguntamos interdisciplinariamente como equipo, cómo hacer esto, cómo podemos aumentar la presencia de una persona en la vida de la comunidad local, cómo podemos ayudar a las personas a tener más control y dirección sobre sus vidas y cómo podemos ayudar a las personas a desarrollar competencias. La idea es hacer estas preguntas para que nos empiece a resonar en la cabeza y tener estas metas. Una cosa va con la otra. Y a partir de ahí decir, bueno, podemos ir para acá, podemos ir para allá. Y estas preguntas, lo que nos dice la persona que es lo que quiere, van a ir determinando nuestra estrategia de intervención. Y ahora, bueno, la idea que lo vamos a ir haciendo juntas es contarles un poco cómo trabajamos nosotros desde INDE, y seguramente ahora les planteemos algunos casos para que interactuemos entre todos, como decía Miki, trabajamos entre todas en enriquecernos desde nuestros lados profesionales. En el área de independiente, las personas llegan de manera presencial o de manera virtual a la guardia de todas las trabajadoras sociales. Llegan, nosotros hacemos una pesquisa social, de evaluación general de la persona y vemos para qué vino, para qué nos solicita. Y a partir de ahí, bueno, vemos si hay ese caso, si hay derivado alguna de las otras áreas, educativa, la recreativa. Y siempre lo que tratamos de hacer, hoy insertos en este nuevo paradigma y tratando de insertarlo en todas las áreas, porque creemos que la vida independiente atraviesa todo el resto de las áreas, hacemos pequeñas preguntitas que tienen que ver con este para ver qué independencia tiene la persona, cómo se maneja su casa, etc. Así que ese sería como nuestro primer abordaje y a partir de ahí hablamos si le damos, en ese caso, para nuestra área específica. Si interesa nuestra área específica, se consulte igualmente cuál sería su demanda, como esto que le preguntamos al chico ayer, bueno, ¿qué te gustaría saber o vivir sola? Ok, a partir de ahí se piensa interdisciplinariamente cómo podemos trabajar. Entonces, nuestro
deciden por la que se deriva el caso, o si solo es necesario una abordaje social. En caso de que a nuestro caso, a nuestra vida independiente, tenemos diferentes aristas, como decía Nini. Uno que es el solo social, que sería la intervención más que nada de la comunidad o de trabajadora social, se trabajaron pequeñas cosas que tienen que ver con lo social, pero están relacionadas con la vida independiente de la persona. Muchas veces, trabajando acá en el marinito, de saber, muchas veces me llega el caso que capaz tiene mucha barrera económica y social para poder llegar a esa independencia. Hay otras barreras que lamentablemente que impiden si una puede ser más autónomo o no, así que también se trabaja un poco con eso para después, si es necesario o no, eso se va evaluando, podemos hacer un abordaje individual con las prestaciones domiciliarias, un abordaje grupal en el taller de SIDA y activo, o un abordaje desde lo familiar que nosotros vamos a hacer, empezamos justo la semana que viene, unos talleres de familias, donde invitamos a los apoyos de las personas con las que estamos, tanto interviniendo como con las que no, es abierto, para trabajar pequeñas cosas con esto de la vida independiente y también implicarlos, porque entendemos que no es solo trabajar con la persona, sino con todos sus apoyos para que poder llegar a los objetivos que nos planteamos. Muy bien. Antes de quizás pensar en la evaluación, me parece que volviendo a los principios de lo que sería planificación central de la persona, me gustaría como diferenciar dos cosas. Por un lado, yo creo que eso es medio histórico, esto de ello. Todos trabajamos con personas y por supuesto que yo me voy a basar en los intereses de la persona para pensar mi intervención, ¿sí? No sé, si a mi paciente, tenga la edad que tenga 8 o tenga 46, le gusta el fútbol, todos tenemos ese jeite profesional que si yo voy a hacer un memo test, por ahí te voy a poner los cuadros de fútbol, ¿no? Porque a vos te va a llamar la atención. O quizás si quiero iniciar una conversación o quiero pensar en una actividad, voy a ir a la cancha de Boca o voy a iniciar una conversación sobre ese tema. En ese sentido, una cosa es reconocer los intereses de la persona y me parece que todos lo tenemos, o sea, a lo largo de todo este camino profesional, todos lo tenemos clarísimo y eso es lo que hace de nosotros como profesionales empáticos y empáticas en este caso. Distinto es lo que plantea la planificación central en la persona, que lo que busca es sacar del molde institucional. O sea, no es yo tengo mi forma de hacer las cosas y la adecuo a tus intereses. Es yo, profesional, adecuo mi forma de hacer las cosas a lo que a vos te interese, aunque eso me ponga incómoda. Un ejemplo, o sea, yo a la tarde estoy en un consultorio, hago clínica, atiendo un chiquito de 13 años con artrogrifosis congénita. O sea, que lo que tiene van a ser, o sea, dificultad en los rangos de movimiento, que va a ser, es algo degenerativo y a lo largo de la vida. Y yo me muero por ponerle una férula de posicionamiento y me muero por trabajar motricidad fina y me muero por un montón de cosas que a mí me parece que es lo mejor que tengo, o sea, que es lo que le vendría mejor. Pero el pibe quiere aprender a jugar al truco. Porque en el colegio todos los pibes juegan el truco. Y nunca nadie se tomó el tiempo, 2 segundos, o sea, bueno, 2 segundos no, porque enseñar el truco es re difícil. Y lo comprobé, me tomó un montón de sesiones. Y nunca nadie se tomó el tiempo de agarrar y hacerle, o sea, enseñarle a jugar al truco, porque tiene una rutina llena de terapias. Y porque los padres tienen que trabajar un montón para bancar todas esas terapias. Y aparte ocuparse de 2 hermanos que tienen. A mí me hubiese sido 10.000 veces más fácil ponerle 58 pomponcitos y que pase de un lado a otro para trabajar la motricidad fina. Pero el pibe quería aprender al truco. Y estuvimos 4 sesiones aprendiendo a jugar al truco. A mí me preguntan si es lo ideal que yo hubiese trabajado. Ahora mañana aparecen, me bochan de todos lados. A mí me preguntan si es lo ideal que yo le hubiese querido, o sea, o que yo aprendí durante 5 años en la carrera, qué sé yo. No, bueno, pero eso es la planificación centrada en la persona. Que el valor, que el interés que tenga esa persona sea lo más importante. Después, bueno, uno tiene volvemos a lo mismo, tiene ese razonamiento profesional, listo. Le puse las cartas más finitas que tenía para que trabaje la motricidad fina, le puse las cartas lo más lejos que podía para que trabaje los alcances, pero lo que realmente estaba haciendo era aprender a jugar al truco. Y ahí, tipo, o sea, la actividad era esa, no era otra.
Entonces, como que, bueno, una cosa todos consideramos los intereses, pero ¿cuántas veces nosotros ponemos en jaque a lo que nosotros queremos hacer como profesionales en pos de lo que quiere hacer la persona? Que puede ser un chico, puede ser un adulto, puede ser lo que sea. Y ahí es donde nosotras tratamos de ser exhaustivas en esta evaluación interdisciplinaria. Y para eso, más que somos todos un equipo interdisciplinario, queríamos saber un poco qué preguntan ustedes cuando conocen a las personas. ¿Qué es lo que toman? ¿Qué evaluaciones toman? ¿Qué les preguntan? Yo no soy profesional, pero Obvio. soy voluntaria. Muy bien. Soy voluntaria en Senderos en la parte de arte. Y mi junta de instrucción fue muy interesante porque uno de los jóvenes decidió que quería pintar y era la primera vez. Entonces preguntamos si quería trabajar primero en papel para poder después trabajar en el bastidor. Y entonces el abordaje, con qué colores quieres pintar, con qué pincel quieres pintar, y desde lo profesional, o como madre, o como comunidad. A veces como profesional no creo, pero por ahí como madre, como comunidad, te sale una cosa muy limitada. Y a mí lo que me parece que hay una palabra que es el respeto, ¿no? Respeto a los tiempos, a lo que tardó en decir que quería tal color, tal otro color y tal otro color. Y eso no es como dijiste aprender a jugar el truco, me tomó 4 sesiones. ¿Sí? Acá se tomó su tiempo y bueno, uno tiene que aprender la necesidad del tiempo del otro. Como profesionales me imagino que debe ser tremendo, y esos 4 sesiones para aprender el truco, lo difícil. ¿Qué preguntan cuando los tiempos que toman, o sea, darle el tiempo a la entrevista es cuesta? ¿Qué preguntan cuando conocen a la gente, a los pacientes? ¿Cómo es su evaluación inicial? No sé a qué te referís cuando preguntamos, a millones de preguntas. Bueno, ¿cuáles son? Eso, la primera. Porque evidentemente que cuento de su vida, igual depende, o sea, niños, adultos. Claro, el niño Estamos para una evaluación, estamos para un tratamiento, o sea, todo depende. Por lo menos acá es distinto. Acá, cuando a mí me llega el paciente que se operaba, me llega porque ya hizo un proceso de atención con la neuróloga, con la psiquiatra, con el oficial. Entonces, en realidad yo hago como una recomendación de por qué llegó acá, pero, a ver, me centro en la persona, pero porque entiendo que tiene la necesidad terapéutica en este momento de su vida, cuando son chiquitos, de estimularse desde diario. Después puede tener algunos intereses, pero en la realidad es muy distinto a lo que si uno trabaja como adulto. El adulto es raro. Hay que escucharlos mucho y acompañarlos mucho para que se inserten en la comunidad. Entonces, en el rango de en el que trabajamos nosotras, es quizás un poquito más limitado. Sí respetar su tiempo, sus gustos y todo, pero también sabes que necesitas trabajar. Esto y esto. Por ahí hay diferencia entre adulto y niño, que digo yo que trabajo con todos acá, es que con el niño lo negocias un poco más. El adulto lo escuchas mucho más. Yo he tenido acá un paciente con ELA que estaba con andador y venía manejando. A ver, ¿cómo le quedas manejando? Total. Quería seguir manejando hasta que pudiera y le renovaron cada 6 meses el registro y dice, bueno, él seguía. Y quería hablar más fuerte. A ver, tenemos que trabajar otra. Pero bueno, trabajamos con respiración y el apoyo aéreo para ver que él pudiera hablar más fuerte. Y otras cosas también. Se le explica que sus objetivos tienen que ser también los terapéuticos y los de su patología. Pero él quería hablar más fuerte, trabajamos eso. Con un niño por ahí, negociamos, bueno, ¿querés aprender el truco? Lo hablamos entre todo el equipo y va a tener una sesión
eso y tiene que entender el niño en algún punto que hay cosas que negociamos. Okay. ¿En el centro de día cómo funciona? En el centro de día, bueno, tenemos lo que se llama una planificación y siempre es ir tallando ítems a revisar. Pero yo me pregunta, aparte de un acompañamiento en un centro de planificación psicosocial, que se llama así, y bueno, a mí me llega el liderazgo, porque hay que hacer esto, esto, esto. Ahora, cuando yo voy al domicilio me encuentro con un montón de cosas que son completamente distintas. Por ejemplo, me pasaba que tengo una paciente en particular, ella tiene esquizofrenia, y la idea es que yo sea no me doy cuenta, una facilitadora entre ella, sus pensamientos y las personas del entorno cuando vamos a hacer las compras, cuando tiene que ir al médico, etc. Y entre una de las cosas que ella me decía es que yo necesito poder expresarle a mi psiquiatra lo que siento, porque a veces siento que no puedo hacerlo. Entonces ahora estamos trabajando eso, la forma de expresar sus emociones. Pero si yo me centro en lo que me mandaron a hacer a mí, es completamente distinto a lo que estoy haciendo ahora. Eso repasa. Siempre pasa. En este programa nuevo nosotras armamos entre nosotros. Sí, vaya. Paren, llévense para inclusión recreativa. Ahí está. Gracias. Bueno, una evaluación que armamos específicamente para la DEX. Y de paso ya les contamos un caso. Bien, nosotros lo que hacemos, como decíamos antes, es hacer una evaluación interdisciplinaria del caso. Ah, está muy... Sí, abierto. Bueno, que la primera parte capaz Tiene que ver con la pesquisa social, si se puede, se hace un socioambiental en el domicilio, donde intentamos ir las dos, la terapista ocupacional y la trabajadora social, ponemos los datos, nombre, apellido, DNI, los datos principales y personales de la persona, si tiene o no obra social, que eso es un gran factor, el diagnóstico, dependiendo de la edad, si está en alguna institución educativa, si está trabajando, si hace alguna actividad y demás. Y después, lo que se hace a partir de eso, ¿querés que explique yo? ¿Qué? ¿De qué quieras? ¿La hacemos entre todos? Bueno, los datos del contexto también, quiénes viven con la persona, que aparte ahí se hace como una lectura, bueno, qué tantos apoyos tiene, si hay que salir a buscar un poco más de apoyos o no, qué tan comprometido está esa familia y demás. Se hace una evaluación más habitacional, si se puede ir al domicilio, la parte más económica, si cobran alguna pensión, si trabajan, si el contexto familiar, de dónde se desprenden los ingresos económicos, para ver qué posibilidades tienen, ¿no? Todo tiene que ver con esta evaluación interdisciplinaria. Sí. Y después hacemos, o sea, lo que tiene más que ver con un perfil ocupacional, en donde evaluamos cómo, o sea, qué es lo que refiere en relación, o sea, primero preguntamos esto, lo que hablábamos antes, el motivo de ingreso del programa. En este caso, este es el caso, si quieren ya podemos ir contando cómo lo fuimos trabajando. El chico se llama, vamos a darle, Juan, tiene 36 años y tiene hipoacusia profunda y esquizofrenia, llega a través del presidio directivo, o sea, participa del presidio directivo, que es este abordaje grupal. Y nosotros empezamos a identificar que quizás hacía falta, por lo que refería, trabajar un poquito más en la casa. Así, bueno, en la casa y en la comunidad. Ahí es que hacemos el socioambiental con Vicky y preguntamos todas estas cuestiones y lo que vamos viendo es que él vive con su madre, su padre y su hermano menor, tiene un hermano mayor que no vive con ellos, tiene CUD, tiene una social también por la familia y tiene cobra lo que es la asignación universal por hijo con discapacidad, ¿sí? Entonces, como que esos serían los grandes recursos que tiene. Él había tenido un montón de internaciones
última internación no había retomado ninguna de las actividades de nada. O sea, se levantaba tarde por la medicación, no hacía nada durante todo el día, ya no tenía ninguna rutina ni nada que le interese, ni hasta que empezó a venir al taller grupal de autonomía, que era el de Decide Activo, y ahí descubrimos qué estaba pasando todo esto en la casa y que había que abordar desde ahí. Entonces, sí. ¿Y la familia cómo actuó con el deseo de activo? La familia es la que va, o sea, la que como busca, como muchas familias, en dónde poder apoyarse o qué espacios hay en la comunidad para que la persona se pueda apoyar, así que lo envían al taller, digamos, y después se muestran súper permeables a que podamos hacer la intervención domiciliaria también. Sí, estaban súper predispuestos. Tuvimos entrevista con ellos también y trabajamos con ellos en conjunto. O sea, la idea era no solo las prestaciones domiciliarias de nuestro lado, sino trabajar pequeñas cosas con la familia. Este caso en particular, que encima va el deseo de activo, el deseo de activo tiene, por ejemplo, él iba va los martes, ¿no? Los martes van los usuarios y cada 15 días tienen como un taller o unas reuniones de familias. Entonces también se tenía esto a favor, que no solo se estaba trabajando desde nuestro lado con las prestaciones domiciliares en nuestra intervención, sino que aparte él participaba del taller de deseo de activo y las familias cada 15 días tenían estos encuentros para acompañar lo que se estaba trabajando en el taller. Siempre hay que empujar un poco para que asistan, para que estén, pero bueno, después se mostraron permeables. Lo que tiene que ver con todo lo que sería el autocuidado, él era independiente porque no tenía ninguna cuestión que sí estaba en lo que más estaba afectada, tenía que ver con las rutinas, esto de no identificar, o sea, cuando, o sea, como el no tener nada que te motive a salir de tu casa, o sea, no había rutina de higiene, no había rutina de baño, no había como media rutina de nada. Y quizás lo que más, o sea, para lo que más presentaba dificultad era lo que nosotros llamamos instrumentales de la vida diaria, que son estas cosas que tienen más que ver con el relacionarse con la comunidad, manejar dinero, no tenía celular, si bien él tenía como conocimientos para trasladarse en colectivo, no estaba yendo a ningún lado. O sea, que había un montón de cosas que estaban pasando en relación a esta vida independiente. No entendía solo cómo vivir solo, sino como realmente tener un proyecto de vida único para cada, y motivador para cada persona que por ahí no estaban funcionando. No hacía ninguna, o sea, si bien es una adulta de 36 años, no hacía ninguna tarea de mantenimiento de la casa, ni de limpieza, ni de orden, ni de ninguna de esas cosas, ninguna compra, y requería un montón de asistencia para lo que es el manejo de la medicación. O sea, no tomaba un rol activo en lo que tenía que ver con el manejo de su propia medicación. Así que ahí lo que decidimos es intervenir desde lo que sería el programa de independiente y ver qué objetivos tenía él. Y volviendo a lo que hablábamos antes, su gran objetivo interdisciplinario tenía que ver con jugar al básquet. Él quería jugar al básquet, porque era su interés. Él, cuando nosotros le preguntábamos qué era lo que le gustaba, hacía mucho hincapié, y mismo los padres con esto de que a veces responden antes y demás, que todo el tiempo está viendo básquet en su casa. Entonces capaz se pasaba todo el día con la compu, ¿no? Con la computadora, viendo el canal de NBA, como un interés muy grande por eso, sí. Y que se podía, o sea, pensar en algo más allá de estar con una computadora todo el día viendo básquet. Que está buenísimo, un rato, pero había un interés por detrás que capaz él tenía que terminar de descubrir qué era lo que quería. Y terminamos llegando a que él quería practicar ese deporte. Así que había que trabajar un poco con eso. Entonces, lo que iniciamos es lo que nosotros tenemos como abordaje en el hogar y la comunidad, que están organizados en 2 bloques de 8 sesiones y se puede extender 4 sesiones más. Y el objetivo es justamente que va una acompañante terapéutica a la casa con estos, a poder acompañar en el logro de estos objetivos que se plantearon en conjunto. Si su objetivo es ir a básquet, hay que indagar un poco por qué eso no se está pudiendo lograr y cómo poder acompañar en ese proceso de incluirse en el básquet, que era lo que él quería. Entonces, lo que hacemos en general es entrenar en contexto todas las actividades que se plantean en objetivos, buscar estrategias para generar dispositivos de asistencia. O sea, en este caso es la parte de la cuestión de salud
tienen la hipoacusia. Entonces eso tenía una cuestión de la dificultad en la rutina que es muy propia del trastorno de salud mental y de su historia de vida, y tenía también este cuadro de hipoacusia que lo que dificultaba es que te suma una barrera para interactuar con otros en la comunidad, porque nosotros tenemos manejo, o sea, si bien no somos intérpretes, no tenemos manejo de lengua de señas, sí podemos tener como algunas consideraciones de tiempos y de respeto, como hablaba antes, pero bueno, hay que tomarse un colectivo, hay que relacionarse con otras personas, hay que salir de la vía, tengo que poder decir hasta dónde voy si me tomo el colectivo a básquet. Entonces, ¿cómo abordamos esas barreras? Y después lo que es la movilización y conexión con la red de apoyos, o sea, no solo de sus propios apoyos familiares, sino buscar apoyos afuera de esta mamá, este papá y este hermano. ¿Qué otros apoyos tenemos justamente en la comunidad? Para finalmente lograr la inserción. Nosotros tratamos de ir lo que se llama de un abordaje de arriba abajo. En vez de empezar, capaz esto, no, chicos, no están viendo, quiero como capaz de empezar desde la habilidad y desde la competencia y desde, o sea, si yo voy a esperar a que Juan, por decirle el nombre, logre comunicarse con el colectivero a través de la oralidad para llegar hasta básquet, ya no va a tener edad de hacer básquet. Entonces, quizás nosotros nos gusta empezar como de arriba abajo, desde la participación para el desarrollo de competencias. Yo puedo sentarme a hacer un organigrama sobre cuántas veces se tiene que bañar por semana, pero me parece, o sea, creemos que es mucho más rico organizar cuántas veces por semana podemos nosotras gestionar que vaya a un lugar de básquet en la comunidad que le genere la motivación intrínseca a él solo de generar esta rutina de higiene, porque me voy a contactar con un otro. A veces no tengo que esperar. En el Congreso se decía mucho, ¿por qué voy a exigir que una persona que tiene una discapacidad intelectual o un trastorno de salud mental no necesite el apoyo de otra persona si una persona necesita una silla de ruedas? Yo nunca le dejo de pedir que necesite una silla de ruedas. Entonces no es como, espero que no necesite el apoyo para esta actividad. No, que la haga con el apoyo y todo. Y después si podemos ir sacando los apoyos, joya. En este caso, gestionamos, o sea, inicialmente empezó con uno de estos talleres deportivos de la Sociedad de Fomento, empezó haciendo vóley. O sea, nosotros desde la Sociedad de Fomento no teníamos básquet, teníamos vóley, que era lo más parecido. Se inició vóley hasta que se consiguió, ahondamos en la comunidad, en este caso Luis Oniki, con los diferentes lugares donde podía llegar a acceder a básquet. Cuando se logra contactar, esto fue en el campo 1, en el campo 1 con la actividad de básquet, de repente nos encontramos con que se superponían las actividades, así que también estuvo bueno, desafiante para él, tomar la decisión de qué hacer. Si seguir con vóley, que le estaba gustando, no era un deporte que no le gustaba, iba por compromiso, le gustó, o empezar con básquet, que era su principal objetivo o deseo. Finalmente decidió por básquet, pero bueno, también en el medio de pensar qué actividad y buscar las diferentes alternativas, se puso en jaque, bueno, hay que decidir, como todos decidimos cuando tenemos muchas actividades, qué queremos hacer y qué podemos hacer y qué no. Así que estuvo bueno y empezó básquet los viernes y sigue ahí firme. Sí, con todas las barreras que se implicaban, ¿no? Porque vóley era en la sociedad de fomento, donde todos nosotros estamos acostumbrados a estar con personas con discapacidad, contra básquet convencional en campo 1, como puedo ir yo mañana. ¿Y cómo va? Muy bien, cuando nosotros empezamos a trabajar sobre que vaya básquet, surgió esto, ¿cómo voy? Entonces se tuvo que trabajar todo lo que tenía que ver con el manejarse en el transporte, ahí registramos también que no tenía, o sea, que tenía que ver el tema del pase y el que tenía que aprender qué pasaba, o sea, él cuando nosotros lo conocimos no tenía una billetera propia porque no salía de la casa, entonces la construcción de ese rol adulto de tener tu billetera, tus llaves, tener que tener un celular para avisar cómo llegaste y cómo no llegaste, y con toda la movilización de la familia que se implica. Así que bueno, nosotras como creemos realmente en que encontrar actividades motivadoras en la comunidad lleva a trabajar todas las competencias, que tarda, pero llega. ¿Cuánto tiempo le llevó? 8 sesiones. 8 sesiones lograron todo esto. Bueno, todo esto. Bueno. Empezó básquet, que era algo que él tenía ganas. Maneja una billetera, maneja el colectivo, maneja un horario.
deseo es un montón. Es un montón. Somos muy exigentes con nuestros, la verdad. Yo pensé que me ibas a decir meses. 8 sesiones divididas en 2 meses, si te gusta. Sí, por eso tratamos de trabajar mucho con los apoyos que él tiene. Cuando empezamos a trabajar, por ejemplo, el tema del dinero, encontramos barreras no solo en lo que él ya venía haciendo o no, sino en su contexto familiar. Entonces ahí empezamos a trabajar y nosotros es como lo que tratamos de hacer, teniendo un recurso limitado de sesiones y no es algo a largo plazo. Bueno, es el primer paso. Se le enseñó la parte virtual de la billetera, por ejemplo. Bueno, ¿qué tenés que hacer? La contraseña, trabajó mucho con la comunidad terapéutica y después se le planteó a la familia. Desde su lado, bueno, hay que continuar ese trabajo. Creo que sigue en crecimiento y seguramente todavía hay algunas cosas que tenga que seguir trabajando, pero el primer paso sí, se dio. Después tratamos de, que bueno, me estoy adelantando un poco, ahora lo explicamos, tratamos de decirle bueno, a las familias y a sus apoyos, trabajamos esto, es el primer paso, ahora hay que seguir. Es que si no trabajas con la familia es imposible. Exacto. A nosotros nos pasó que una paciente del instituto de 30 años, que nosotros promovíamos la autonomía de ella, no podía no trabajar. Porque no estaba en sus objetivos que ella se trasladara sola. Entonces, gracias por poner contacto. Y a vos también no, ya lo hablamos. Entonces, nos quedamos sin paciente. Porque, digamos, cuando intuimos que esto podía pasar, dijimos, frenemos, bajemos los cambios, porque no está preparada la familia también, y está muy tarde. Entonces, no se puso en problema con eso. Cada vez, bueno, obviamente que la demanda fue distinta. Sí, cada caso, como decíamos antes, es un mundo y hay familias que son ellos quienes traen la demanda y hay veces que no, que hay que trabajar bastante. O a veces nos pasa que hay casos en los que la familia trae la demanda y a la hora de plantearle, bueno, vamos a trabajar esto y esto, en el fondo vemos que no hay tanta predisposición. ¿Por qué? Porque a veces es más fácil hacerlo yo y que lo haga rápido, se lo hago yo rápido y listo, que todo lo que conlleva que la persona de a poco empiece a aprender estas pequeñas cosas que nunca se les plantearon. Pero sí, creemos que el trabajo con las familias y los apoyos es fundamental. Y por eso nosotros lo que hacemos es dejamos un informe en donde por ahí estas 8 sesiones parecen pocas o 16 sesiones parecen pocas, pero bueno, dejamos un informe sobre cómo fuimos trabajando y una serie de sugerencias. Y también lo que nosotros buscamos es como, acá lo que ponemos es como cuáles eran los objetivos, y qué observamos después de la intervención. Y dejamos sugerencias y después, bueno, no podemos suplantar el rol de los apoyos ni nosotros con los Pero vuelven a contactar, vuelven a hablar. Hacemos un programa de seguimiento a los 3 meses, a los 6 meses, al año y a los 2 años para saber cómo anda. Y tratamos de, en general, tenerlos en la órbita de alguno de los espacios municipales. Sí, mismo si tienen el recurso de obra social, cobertura, se plantea la idea de que puedan, mientras hacen todas estas sesiones y estas prestaciones, yo ya voy explicándoles a la familia, por ejemplo, cómo se podría llegar a tramitar un acompañamiento terapéutico desde la cobertura, entendiendo las barreras que tiene cada cobertura. Pero bueno, aunque sea solicitarlo. Si después obtienen ese recurso o la familia tiene un poder económico para poder pagarlo, genial, se le plantea, bueno, con este informe seguir el trabajo con esa acompañamiento terapéutica. Y si no existe esa cobertura, bueno, entendemos que es un poco más complicado porque uno no deja de ser familiar, no es solo desde el lado profesional, sino que uno hay un vínculo, se le da también el informe para que de a poco también lo trabajen desde ahí. Y bueno, que esté inserto en la comunidad, que venga a las actividades, talleres que hacemos y sí, el seguimiento sigue. Y bueno, esto que nosotros en lo que tiene que ver con los resultados dejamos un informe, sí, ciertas limitaciones que nosotros como todos debemos tener en los abordajes que tienen que ver con tiempo corto, recursos para trabajar, obvio todos nos encantaría tener muchísimos más recursos. Sí los encontramos porque por el tipo de población con el que recibimos un montón, o sea, mucha ausencia de apoyos, que también deben encontrarse ustedes como desde familias, como que ya transitaron muchos espacios y están desgastadas, hasta ausencia de apoyos reales, personas que están solas. Y eso nos toca cada vez más.
intercomunitario. Personas que por ahí no tienen familia, no tienen este apoyo que por ahí sí a veces uno está acostumbrado a ver. Todo lo que tiene que ver con las barreras sociales, que hablábamos antes, que los espacios no, por ahí no están preparados, que este caso de este chico que se incluyó en campo 1 es un caso, lo mostramos justamente porque es el caso de éxito, no es tan fácil incluirse cuando uno tiene una discapacidad en esos espacios comunitarios. Nosotros buscamos que así sea, intentamos aunque sea. Y después, bueno, todo lo que tiene que ver esto con la trayectoria personal, con si uno está preparado en ese momento para hacer esos cambios. Hace poco discutía con unas colegas como que, bueno, no todas las familias ni todas las personas van a estar preparadas en cada momento a participar en nuestros servicios. Eso está bien también. No sé, nos parece a nosotros. Y bueno, todo lo que tiene que ver con las familias y los prejuicios en general. Así que bueno, o sea, un poco para no extendernos más, creemos que, bueno, que la fortaleza no está en las similitudes sino en las diferencias y que que podamos encontrar un abordaje específico para cada persona más allá de lo institucional. Es un poco para lo que creamos el área. Muchas gracias por venir.